La ira es una poderosa emoción negativa durante la cual una persona normalmente busca hacerse daño a sí mismo o a quienes los rodean. El dramaturgo inglés John Darling dijo una vez: cuidado con la ira de un hombre paciente, porque él exigirá venganza cuando hayas olvidado tanto al hombre como a la causa misma de la ira. Los sentimientos negativos que acumulas durante mucho tiempo, el dolor y el resentimiento inevitablemente encontrarán una salida, y una persona que siempre perdonó y dio una oportunidad más para hacer las cosas bien puede convertirse en el juez y verdugo más despiadado. El caso de Susan Wright a principios de la década de 2000 sorprendió a todos con su increíble crueldad, pero la perpetradora despiadada se presentó ante el tribunal y parecía haber recibido un castigo merecido. Sin embargo, varios años después resultó que no todo en esta historia era tan claro y una conclusión sangrienta fue precedida por muchos años de paciencia, resignación y silencio. Esta familia a primera vista parecía ideal, pero nadie podía imaginar lo que estaba sucediendo en su casa a puerta cerrada. Pero tratamos de entender desde el principio el caso de la asesina de ojos azules. Para comprender qué empujó a una frágil joven madre de 2 hijos a un acto tan desesperado y simplemente monstruoso, primero hay que conocer la historia de Susan Wright. Susan Luz Wright nació el 24 de abril de 1966 en Houston, Texas, en la sencilla familia de Velma Sue y Jimmy Lawrence. Era la mayor de 2 hijos de sus padres, criados junto a su hermana biológica llamada Cindy. Desde una edad temprana, Susan era una persona activa y sociable, una niña con talentos creativos. Durante sus años escolares estuvo seriamente involucrada en la danza y aspiraba a convertirse en coreógrafa en el futuro. La niña tenía una paciencia brillante y atractiva y una figura esbelta. Siempre tenía numerosos admiradores y a ella misma le encantaba ser el centro de atención. Después de graduarse de la escuela secundaria, a pesar de sus esfuerzos, Susan no pudo ingresar a la universidad. Sin embargo, no se desanimó y decidió tomar un breve descanso y ahorrar dinero para su educación. Durante varios meses trabajó como bailarina en uno de los clubes nocturnos populares de la ciudad. La joven rubia actuó en topless, ganando cierta notoriedad de lo que ciertamente no estaba orgullosa. Decidió dejar este trabajo y nunca volver a él, usando sus ahorros para pagar cursos nocturnos en una escuela de enfermería. Susan siempre apuntó a la independencia, por lo que, además de sus estudios, encontró un trabajo como camarera en un restaurante para mantenerse. Pronto se dio cuenta de que la medicina no era su verdadera vocación y luchó por encontrar dinero para pagar su educación, por lo que la joven rubia abandonó sus cursos y se centró en su trabajo, en lugar del romance con Jeffrey Wright. En el verano de 1997, Susan, de 21 años, conoció a su futuro esposo, Jeffrey Andrew Wright. Su primer encuentro fue en el restaurante Galveston, donde ella trabajaba como mesera, y él pasó por allí para comer. Quedó inmediatamente cautivado por la belleza y la sonrisa radiante de la mujer de ojos azules, una rubia a la que le dejó generosas propinas y se convirtió en un cliente habitual a partir de ese momento. Jeffrey tardó un tiempo en invitarla a salir, pero finalmente reunió el coraje para conseguir su número de teléfono. Susan recordó más tarde que el hombre comenzó a llamarla diariamente, a veces varias veces al día, para conectar citas románticas y pequeñas citas sorpresas. Además de enviarle flores con notas conmovedoras a su trabajo, por las noches él se reunía con ella y la acompañaba a su casa. El hombre era 8 años mayor que ella, pero esta pequeña diferencia de edad no les molestaba particularmente. Él era atento, muy dulce y afectuoso. Se ganó rápidamente a Susan. Sin embargo, pronto se supo que Jeffrey tenía algunos problemas con el alcohol y el uso de sustancias controladas. Afirmó haber dejado las drogas en el pasado y prometió dejar el alcohol por completo. La joven ingenua le creyó. Estaba realmente enamorada y por primera vez sintió que juntos podían superar cualquier desafío. Pronto Susan descubrió que estaba embarazada y se apresuró a compartir esta feliz noticia con su marido Wright, quien parecía complacido ante la perspectiva de convertirse en padre, pero no hizo ningún movimiento decisivo y continuaron viviendo separados. Confundida por el comportamiento de su novio, Susan
tomó la iniciativa en sus propias manos. Insistió en que su primer hijo naciera dentro del matrimonio y su pareja simplemente aceptó sin condiciones. Cuando la pareja legalizó oficialmente su relación, Susan ya tenía 8 meses de embarazo. No tuvieron una gran celebración con un vestido blanco y un pastel inclinado. Optaron por una boda tranquila, sin vestidos ni testigos. En esta época compraron su propia casa en el tranquilo condado de Harris, Texas, y se mudaron solo un par de semanas antes del nacimiento de su hijo. La familia perfecta. En diciembre de 1998, ambos le dieron la bienvenida a su primer hijo juntos, un hijo llamado Bradley. En 2001, Susan quedó embarazada nuevamente y en la primavera de 2002 dio luz a una hija, Cage. La pareja también adquirió un perro pequeño llamado Buck. Tenía su propio y cómodo auto familiar y aparentemente vivió una vida que parecía a la encarnación del sueño americano. Jeffrey trabajó en una empresa de construcción local y después del nacimiento de sus hijos, Susan, de mutuo acuerdo, se convirtió en ama de casa, se encargó de criar a los niños y de crear un ambiente acogedor en su familia. La ahora señora Wright mantuvo relaciones amistosas. Habló de ella como una joven amable, amigable y sociable, una madre cariñosa y una esposa amorosa. La familia parecía perfecta, pero resultó que la realidad era bastante diferente. Más tarde se reveló que su esposo era extremadamente exigente en todos los aspectos. Susan pasaba sus días limpiando, lavando ropa y cocinando. Jeffrey solo comía comidas caseras frescas y no podía preparar comida para 2 días a la vez ni recalentar las sobras. La casa tenía que estar en perfecto orden y la limpieza era casi imposible con 2 niños pequeños. La ropa de Jeffrey necesitaba ser lavada casi a diario, ya que no usaba la misma prenda 2 veces, y si se rompía alguna de estas reglas, se iba contra Susan a insultos, humillaciones e incluso a abuso financiero. Jeffrey resultó ser extremadamente tacaño. El romántico físico que una vez se regaló flores se había acabado y ahora solo le daba a su esposa $100 por semana. Esto estaba destinado a cubrir la cocina, mantener la casa y comprar todo lo necesario para los niños. Susan tenía que rendir cuentas de todos los gastos a su esposo y proporcionarle los recibos. Jeffrey no dejó de beber como lo había prometido antes, pero eso fue solo la punta del iceberg. El hombre comenzó a consumir drogas nuevamente. Negó categóricamente su adicción, refiriéndose a su uso de drogas como un dopaje ligero para lidiar con el estrés laboral y mantenerse en buena forma. Sin embargo, bajo la influencia de estas sustancias, él a menudo se volvía agresivo, capaz de golpear a su esposa o incluso a su hijo pequeño. Cada vez que Susan le suplicaba que buscara ayuda profesional y se sometiera a rehabilitación para superar sus hábitos destructivos, Jeffrey reaccionaba con arrebatos de ira. No veía ningún problema en su comportamiento, argumentando que Susan se casó con él sabiendo de su consumo al alcohol y drogas. Por lo tanto, ahora debería aceptarlo y vivir con ello. Sorprendentemente, los padres de Jeffrey también estaban conscientes de las debilidades de su hijo. Simpatizaban con su nuera, pero se sentían impotentes para ayudarla. El colmo, según la mujer. Su esposo comenzó a mostrar agresión hacia ella casi inmediatamente después de que comenzaron a vivir juntos. Esto se manifestó en abuso físico, emocional e íntimo. Inicialmente, él se disculpaba cada vez prometiendo que nunca volvería a suceder y ella quería creerle. Pero pronto Jeffrey dejó de disculparse y la violencia en la familia se convirtió en una ocurrencia común. Jeffrey visitaba el gimnasio 3 veces por semana para practicar boxeo. Dijo que estos entrenamientos le permitían desahogarse y agregó que definitivamente se llevaría a su hijo con él una vez que el niño fuera un poco mayor. El lunes 13 de enero de 2003, Wright fue al gimnasio después del trabajo como de costumbre. Regresó a casa nervioso y parecía emocionado. Mientras su esposa preparaba la cena, decidió contarle a su hijo sobre el boxeo y demostrarle algunas técnicas. En un momento se dejó llevar, calculó mal su fuerza y golpeó al niño de 5 años. El niño rompió a llorar y el padre trató de calmarlo esperando que su esposa no escuchara. Susan fingió que no se dio cuenta, pero este incidente fue la gota que colmó el vaso para ella. Después de cenar fue a acompañar a los niños mientras su esposo permanecía en el dormitorio, donde tomó otra dosis de sustancias controladas.
Lo que sucedió después varía en los diferentes relatos, pues al parecer la mujer afirmó que apenas entró a la habitación su esposo la atacó injustamente, se aprovechó de ella e intentó acabar con su vida con un cuchillo, pero ella logró darle el arma de las manos y el tratamiento que siguió fue puramente en defensa propia. Sin embargo, su historia cambió varias veces y la versión de las investigaciones presentadas en el juicio pareció más creíble, ya que la versión oficial apunta a que la sedujo, la inmovilizó y acabó brutalmente con su vida. Susan decidió usar sus habilidades para el baile para seducir a su marido y bajar la guardia. Ella entró en la habitación con una bata corta de seda sobre su cuerpo desnudo, realizando un espectáculo tentador para su marido, y luego sugirió un juego de rol que implicaba atar, al que él accedió de inmediato. Ella usó 3 corbatas de Jeffrey para atar sus manos y su pierna derecha a la cama. Su pierna izquierda estaba asegurada con el cinturón de seda de su bata, y una vez que estuvo inmovilizado, Susan improvisó una mordaza usando su propia ropa interior, dándole la apariencia de un juego íntimo. Para crear el ambiente, encendió velas y apagó las luces. Jeffrey estaba atado de pies y manos firmemente sujetas a la cama con una mordaza en la boca rodeada por una iluminación tenue. Inicialmente la señora Wright tomó unas velas y derramó cera caliente sobre el pecho del hombre, aunque doloroso todavía parecía una parte del juego. La misma suerte corrió en su zona íntima y pronto el dolor se volvió insoportable. Jeffrey no se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba pasando. Trató de liberarse, intentó gritar, pero fue en vano. Mientras su esposa lo golpeaba repetidamente con un pequeño cuchillo afilado que había traído de la cocina, comenzó con el área de la ingle, moviéndose hacia arriba y hacia abajo, cortando sus genitales, piernas, abdomen, pecho, brazos, cuello y cara. Al principio, Susan actuó lentamente expresando sus quejas con cada golpe, contando los insultos, humillaciones y abusos que había soportado. Luego comenzó a llorar y tocó cada vez más rápido. Los expertos forenses contarían más tarde 193 heridas superficiales de cuchillo en el cuerpo del fallecido. La mayoría de estas heridas no fueron fatales y el hombre estuvo consciente durante la mayor parte de la terrible experiencia. Sus acciones indicaron que estaba en un estado de desesperación y una intensa agitación emocional, con sus abogados insistiendo en un estado de afecto que no podía detener incluso cuando su esposo no mostraba signos de vida, y ella aún no había considerado qué haría a continuación o cómo manejaría el cuerpo. Cavó una tumba poco profunda en el patio trasero durante varias horas. La mujer simplemente se sentó en el suelo junto a la cama donde yacía el cuerpo de su marido. Luego miró a su alrededor y se dio cuenta de que el dormitorio estaba cubierto de sangre y que necesitaba actuar lo antes posible. Susan miró con cautela por la ventana, asegurándose de que ningún vecino estuviera a las luces encendidas y que fuera estuviese tranquilo y desierto. Su mirada se posó en un hoyo poco profundo que Jeffrey había cavado durante el fin de semana para instalar una fuente en el patio trasero. Un plan formado instantáneamente terminó en que este hoyo se convirtiera en el dormitorio del patio. Susan usó una carretilla de jardín común. Este aspecto generó muchas preguntas para los investigadores, ya que una mujer pequeña y delgada logró por sí sola cargar y transportar a un hombre mucho más alto y que pesaba el doble de su peso fuera de la casa. Había sospechas de un cómplice, pero estas especulaciones nunca fueron confirmadas. Esta fuerza aparentemente fantástica que apareció de la nada le dio a la defensa otro argumento para insistir en un estado de afecto. Al amparo de la noche, la mujer movió el cuerpo de su marido al hoyo y lo enterró, aunque ligeramente cubierto, sería más exacto. Luego gritó y quitó las cortinas y la ropa de la cama manchada de sangre, colocándolas en varias bolsas de basura y las dispersaron en diferentes contenedores. El colchón ensangrentado simplemente se voltó hacia el otro lado, ya que no sabía más qué hacer con él y el tiempo restante hasta que llegó el amanecer. Se pasó limpiando la sangre de las paredes y del piso y la alfombra. La alfombra presentó un problema, ya que una gran mancha resultó imposible de quitar. Pero con ingenio, la señora vertió unos líquidos esperando que los químicos destruyeran cualquier rastro del enfrentamiento violento que había ocurrido en esa habitación. Esa mañana Susan llamó a los padres de su esposo que vivían en Austin, Texas, sollozando. Les informó que su esposo, bajo la influencia del alcohol y sustancias controladas, le había agredido a ella
y a su hijo pequeño y luego provocó estragos en la casa. Derramó una botella de lejía en la alfombra antes de declarar que estaba harta y lo dejó. Los padres de Jeffrey se sorprendieron. Sabían que su hijo estaba lejos de ser perfecto y realmente sintieron pena por su nuera. Pero al enterarse de que había golpeado al niño, inmediatamente le ofrecieron a Susan que ella y los niños podían venir y quedarse con ellos por un tiempo. Sin embargo, la joven madre se negó y agregó que presentaría un informe a la policía y revelaría todo lo que había estado sucediendo en su casa. 2 días después, la señora Wright fue a la estación de policía cuando se estaba planteando la desaparición arrepentida de su marido. Cada vez había más preguntas y había que hacer algo. Informó que ella y sus hijos eran víctimas de violencia doméstica a manos de su marido y necesitaban protección. Susan logró obtener una orden de restricción contra su marido para que no se acercara a ella y a los niños, aunque ya sabía muy bien que su pareja nunca podría volver a acercarse a ellos. Como evidencia, Susan mostró hematomas y cortes en sus brazos que, según ella, fueron infligidos por su esposo con llaves, cuando intentó defenderse de él. También había un pequeño hematoma en el rostro de Bradley y el niño confirmó que su padre lo había golpeado. A primera vista, la historia contada por la mujer llorosa sonaba bastante plausible y lógica. Su esposo, bajo la influencia de una mezcla de alcohol y sustancias controladas, había atacado a su esposa y a su hijo pequeño, y luego se dio cuenta de lo que había hecho, se asustó y huyó. Para al pasar el tiempo, Jeffrey no hizo ningún contacto, lo cual se volvió muy sospechoso. Al parecer se había escapado sin sus pertenencias, documentos e incluso su teléfono móvil se quedó en la casa. El hombre no se había presentado a trabajar, no había tenido contacto con sus padres y ninguno de sus amigos o vecinos lo habían visto. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Tal comportamiento es típico en delincuentes que deciden pasar desapercibidos, pero él no había terminado con la vida de Susan ni fingido lesiones graves para justificar tal escape. A Susan le resultó insoportable quedarse en la casa donde se había enfrentado a su marido y donde su cuerpo estaba enterrado en el patio. Comenzó a sentir como si él todavía estaba vivo, ya a punto de levantarse de su tumba para vengarse. Prácticamente estaba perdiendo su mente, y Superfog seguía ladrando y tratando de desenterrarlo en el lugar del entierro. El 17 de enero, después de haber llevado a sus hijos, la perpetradora fue a la casa de su madre. Su madre estaba consciente de lo que había sucedido, pero al ver a su hija se dio cuenta de la magnitud del daño. Vilma simplemente preguntó: «¿Mataste a tu marido, no?». Su hija rompió a llorar y asintió. Confesó lo que había sucedido y reveló dónde había escondido el cuerpo. Decidió repetidamente que no sabía qué hacer a continuación. Por consejo de su madre, al día siguiente, Susan se puso en contacto con un abogado llamado Neil Davis, a quien le confesó haber terminado con la vida de su marido y tratar de ocultar su crimen. El experimentado abogado defensor conoció todos los detalles, pensó en los posibles escenarios y el 19 de enero llamó a la oficina del fiscal del distrito del condado de Harris. Informó que la señora Wright había terminado con la vida de su propio marido y había enterrado su cuerpo en el patio trasero. Con ella misma había confesado y estaba lista para dar una declaración en la comisaría. El 24 de enero de 2003, Susan fue voluntariamente a la policía declarando que haría una declaración completa. Su historia fue inconexa. Se confundió en los detalles y a veces se contradijo. Habló de su difunto marido como si todavía estaba vivo. Afirmó que le tenía miedo y pidió protección, por lo que fue sometido a una evaluación psiquiátrica que reveló una crisis nerviosa y depresión. Pero en general, Wright fue capaz de comprender sus acciones. El espantoso descubrimiento llegó cuando los restos del difunto esposo fueron extraídos de la tumba improvisada en el patio trasero. Los investigadores quedaron asombrados al no haber presenciado nunca tal brutalidad antes. Los expertos contaron 193 heridas de cuchillo en el cuerpo de la víctima, 8 en el área de la ingle, alrededor de 30 en las piernas, 23 en los hombros y brazos, 22 en el área abdominal, 46 en el pecho, 23 en el cuello y 41 en la cara. Solo una herida en la cabeza pudo haber sido la causa de la muerte. Todos los demás cortes fueron superficiales e individuales, no representaban una amenaza directa a la vida, lo que sugiere que el hombre sufrió una muerte prolongada y agonizante mientras estaba consciente y su esposa lo golpeaba repetidamente con un pequeño cuchillo. Se encontraron marcas profundas en las muñecas y los tobillos de Jeffrey debido a las ataduras y el cinturón utilizado por su esposa para atarlo. La naturaleza de estas lesiones indicaba que la víctima había intentado liberarse pero no había tenido éxito. En particular, las ataduras y el cinturón permanecían en el cuerpo.
También se encontraron rastros de cera de vela en el pecho y la ingle del difunto. La señora Wright afirmó que fue accidental ya que su marido había golpeado una vela encendida sobre sí mismo, pero la fiscalía creía que la cera caliente era más bien una forma de tortura infligida a la víctima atada destinada a causar sufrimiento en la boca del difunto. La ropa interior de su esposa todavía estaba presente, actuando como una mordaza que le impedía gritar o pedir ayuda. Los informes toxicológicos revelaron rastros de alcohol y varias sustancias controladas en el sistema del fallecido. Bajo la influencia de tal cóctel, el hombre podría haberse comportado de manera agresiva e irracional. El dormitorio donde tuvo lugar el enfrentamiento parecía normal a primera vista, excepto por una gran mancha de lejía en la alfombra. Susan había pasado mucho tiempo limpiando, lo cual era evidente, pero una vez que se utilizaron agentes químicos y químicos especiales para revelar los rastros de sangre, la escena se presentó con una luz completamente diferente. Se encontró sangre en todas partes, incluso en el techo y en el suelo. El colchón estaba completamente empapado. El juicio de la causa comenzó a finales de febrero de 2004. Para entonces, la señora Wright llevaba 1 año detenida y sus hijos estaban al cuidado de sus padres y su hermana Cindy. Su abogada estaba bien preparada para el juicio y había trabajado extensamente con su cliente. Susan lloraba casi continuamente mientras contaba esa horrible noche y los eventos que le precedieron. Según la mujer por la que había sufrido años de abuso y trato cruel, su esposo, pero cuando él comenzó a levantar la mano hacia los niños, ella no pudo soportarlo. La acusada afirmó que en esa fatídica noche su esposo regresó de un entrenamiento en un estado agitado y comenzó a demostrarle tácticas de boxeo a su hijo de 5 años y dijo que el niño también comenzaría a boxear cuando Bradley, asustado, se negó a que su padre lo golpeara en la cara. Susan luego acostó a los niños y decidió tener una conversación seria con su esposo, instándolo a buscar ayuda en una clínica. Sin embargo, él se enojó y tomó las llaves y estaba a punto de irse. Ella trató de detenerlo, lo que provocó una lucha durante la cual sufrió lesiones en las palmas y las muñecas, y luego cuando la acusada afirmó que su esposo la golpeó, lo que la hizo caer y perder momentáneamente el rumbo cuando volvió en sí. Vio a Jeffrey sosteniendo un cuchillo. El testimonio de la mujer se volvió muy inconsistente a partir de entonces y no pudo explicar cómo el arma terminó en sus manos. Su abogado atribuyó esto a un estado de afecto, argumentando que era por eso que su cliente, habiendo tomado el cuchillo, comenzó a golpear y no se detuvo hasta haber infligido múltiples heridas en todo el cuerpo de su esposo. Con respecto a las ataduras y el cinturón, Susan afirmó que las ató a las extremidades de la víctima después del enfrentamiento para asegurarlo al carro y transportarlo al patio. Supuestamente, la cera, como se mencionó anteriormente, aterrizó en su cuerpo accidentalmente desde una vela en su mesita de noche que ella encendía por las noches en lugar de una luz de noche. Sin embargo, no podía explicar en absoluto por qué se encontró su ropa interior en la boca del difunto. La versión y los argumentos de la fiscalía fueron muchos más convincentes y lógicos. Demostraron que las heridas profundas y las abrasiones en las muñecas y los tobillos fueron infligidas mientras el hombre aún estaba vivo, lo que sugiere que la escena previa era parte de un juego íntimo utilizado por el acusado para atraer a la víctima a una trampa. En consecuencia, la presencia de una mordaza en la boca del hombre también se explicó razonablemente. Además, todas las lesiones fueron infligidas en un cierto ángulo, como si la perpetradora estuviera encima del cuerpo de Jeffrey, sentada delante de él, no en medio de una lucha que habría resultado en un patrón diferente de lesiones. En todos los casos, los cortes se hicieron desde el frente mientras la víctima yacía boca arriba. Los expertos se fijaron firmemente si Susan había premeditado la muerte de su marido y planeaba usar el hoyo que cavó para la fuente como tumba. No se determinó definitivamente. Sin embargo, la fiscalía se inclinaba hacia la teoría de que ella había planeado todo cuidadosamente con la esperanza de recibir una suma sustancial del seguro. El caso recibió amplia publicidad y Susan fue apodada en la prensa como la carnicera de ojos azules o la picadora de carne rubia. Los familiares de Jeffrey exigieron el castigo más severo para ella, mientras que la mayoría de los vecinos acosaban a la mujer recordando hematomas ocasionales en su cuerpo que parecían marcas de abuso físico que ella atribuyó a su torpeza. Inicialmente los fiscales solicitaron cadena perpetua para la señora Wright, pero luego suavizaron sus demandas a 45 años de prisión. En marzo de 2004, la acusada fue declarada culpable y sentenciada a 25 años de prisión. No mostró ninguna reacción a las palabras del juez y parecía completamente distante.
Un año después, los abogados de Susan intentaron presentar una apelación, pero fue rechazada. En 2008, Wright y su equipo de defensa presentaron otra apelación. Esta vez el testimonio de un nuevo testigo influyó significativamente en el curso del caso. La testigo fue una mujer llamada Misty McCall, la esposa del ex campeón de la NFL, Steve McCall. A mediados de la década de 1990, tuvo una relación prolongada con Jeffrey Wright. Incluso estuvo comprometido con él durante aproximadamente un año. Incluyó sus experiencias de soportar abuso físico, humillaciones y tratos crueles por partes de Wright que la llevaron a romper el compromiso y cortar permanentemente los lazos con él. Considerando estas nuevas circunstancias y el testimonio del testigo, la sentencia de prisión de Susan se redujo a 20 años en 2014. A la edad de 38 años se volvió elegible para libertad condicional por primera vez, pero finalmente se le negó. Recibió una segunda denegación en julio de 2017. Finalmente, en el invierno de 2020, después de pasar 16 años en prisión, la picadora de carne rubia fue liberada. Tenía 44 años en el momento de su liberación. Reporteros y fotógrafos estaban esperándola afuera. Al verlos, ella rompió a llorar durante años y suplicó que la dejaran en paz. Vale la pena señalar que el juicio de la señora Wright recibió una amplia cobertura mediática e incluso fue transmitido por la cadena de televisión nacional estadounidense Court TV. Esta historia se convirtió más tarde en la base para un episodio del popular programa de televisión documental 48 Horas Mystery, así como en un episodio de The Secret Life of Sport the Weave titulado The Lady Love, que se emitió en 2014. En 2012, el largometraje Blue-Eyed Butcher fue protagonizado por la actriz Sarah Paxson como Susan Wright. Además, en 2014, la documentalista canadiense Chloe Bolland lanzó un cortometraje de 17 minutos titulado La Rueda de la Fortuna, inspirado en el juicio del caso de Jeffrey Wright. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.